Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Me llamo Anselmo. Mire, no soy de los que les gusta andar presumiendo, y la verdad, esta historia no es para colgarse medallas. Al contrario, fue algo que pasó, si mal no recuerdo, por ahí del año 2015. Yo trabajaba para una dependencia de gobierno, de esas que mezclan la ayuda social con cuidar el medio ambiente, una chamba que pedía más paciencia que otra cosa. En la cuadrilla, yo era el navegador, el encargado de los mapas y la brújula. En el papel, la tarea de ese día estaba sencilla: llevar despensas y algo de herramienta a 3 comunidades bien refundidas en la sierra. La tirada estaba larga. Salimos del corralón todavía a oscuras, quizás a las 4 de la mañana, y nos aventamos horas en esa pobre camioneta de la dependencia, una pick-up blanca que respingaba con cada hoyo del camino. Amaury, mi jefe en ese entonces, iba adelante con Damián, el chofer. Arnaldo y yo íbamos atrás, apretados, dando cabezazos con cada brinco. Se acabó el pavimento y entramos a la terracería. 2 horas después, la señal del celular se murió por completo. Ahí, el aparato no era más que un trasto inútil en la bolsa. Llegamos a la primera comunidad. Era un lugar chiquito, unas cuantas casas humildes tiradas en un claro. Nos recibieron con esa educación seria, una distancia que uno aprende a tantear. Es la desconfianza del que ve llegar al gobierno, que promete mucho y luego no se aparece en años. Entregamos las cajas, Amaury se aventó su discurso de siempre. Nos ofrecieron un café de olla, bien cargado, que aceptamos más por respeto que por ganas. Mientras nos lo tomábamos, Amaury preguntó por el camino a los otros puntos. Un señor ya mayor, con la cara curtida por el sol, nos dio las señas para llegar al segundo. Pero cuando Amaury mentó el tercer punto de nuestro mapa, el hombre bajó su jarrito despacio. Se le quedó viendo al monte, allá a lo lejos, y nomás dijo que eso estaba muy metido y que ya casi nadie jalaba para esos rumbos. Nos despedimos y nos trepamos otra vez a la camioneta. El camino al segundo punto estaba peor. La brecha era angosta. Parecía más vereda de ganado que camino para muebles. Damián tuvo que meter la doble tracción varias veces, y en un tramo casi nos quedamos atascados en una zanja. Tardamos casi 2 horas en cubrir lo que, en el mapa, parecían ser unos 30 kilómetros. Fue en ese tramo, quizás a media hora de llegar, que lo escuché. Fue algo leve al principio. El motor de la camioneta rugía fuerte, pero por encima del ruido alcancé a pescar un sonido rítmico. Un golpeteo constante. Como ta, ta, ta. Parecía alguien moliendo en metate, dándole duro a la piedra allá lejos. Le comenté a Arnaldo que iba a mi lado. Pegó la oreja al vidrio tratando de afinar el oído. «Creo que sí se oye», dijo bajito, medio dudoso. «Y como voces, ¿no?» Yo también las oí. Varias personas platicando, ese murmullo que trae el viento, quizás hasta risas de escuincles. Se me hizo normal. Pensé que el sonido en la sierra es engañoso, que viaja raro por las cañadas. Debía ser el eco del rancho al que íbamos. Llegamos al segundo lugar. Era todavía más chico que el primero, si acaso 6 o 7 casas de adobe y techo de lámina. Un señor de sombrero de palma salió a recibirnos. Era el encargado de ahí, un hombre llamado Don Cleto. Traía su machete al cinto y una mirada muy derecha. Bajamos el material. Amaury, mi jefe, ya estaba más tranquilo. Aceptamos el agua que nos dieron en un jarro de aluminio todo golpeado. Mientras Amaury llenaba sus formatos, me le arrimé a Don Cleto. «Está difícil la subida hasta acá, ¿eh?», le dije para hacer plática. Hasta los escuchamos trabajando desde la brecha, dándole al metate cuando veníamos llegando. Don Cleto dejó de limpiar su machete con un trapo. Levantó la cara despacio y se me quedó viendo.
No me vio feo, pero sí, muy serio. «Aquí no hay metate, joven», me dijo en voz baja. «Nosotros molemos el nixtamal en molino de mano». Sentí algo raro en la panza. Arnaldo, que andaba cerca, oyó y metió su cuchara. Dijo que sí habíamos oído, y voces también, que parecía fiesta. Dijo que seguro era la tercera comunidad para donde íbamos ahorita. Se hizo un silencio total. Don Cleto miró a Arnaldo y luego a mí. «Para allá no hay nadie. Ya no existe ningún rancho. El monte está solo». Amaury, que ya había acabado sus notas, se acercó. Preguntó que cómo estaba eso, que su mapa decía que estaba el punto 3, unos 15 kilómetros más adentro. Don Cleto guardó el machete en su funda de cuero. «Lo que hubo allá se acabó. Tiene muchos años. Y eso que escucharon». Hizo una pausa, como tanteando las palabras. «Eso que oyeron, mejor olvídenlo. No es gente». El ambiente se puso pesado de repente. Damián y Arnaldo se miraron, ya medio inquietos. Yo sentí un frío que no era del clima. Pero Amaury era necio como él solo. Vivía para sus reportes y sus metas. Regresar con la mitad de la carga significaba llenar un cerro de papeles y dar explicaciones en la oficina. Para él, eso eran puros cuentos de gente de rancho. Soltó una risita forzada. «Le agradecemos el aviso, don Cleto. Pero traemos órdenes de ir. Tenemos que verificar, aunque sea». Don Cleto nomás movió la cabeza diciendo que no. «Usted no me está entendiendo, patrón. No es para ir. El camino no deja». Pero Amaury ya nos estaba dando la espalda, apurándonos para agarrar las mochilas y las cajas que sobraban. La camioneta ya no pasaba de ahí. Lo que seguía, según el mapa, era a pie. Salimos del pequeño claro del rancho de don Cleto y nos metimos al monte. Damián, el chofer, se quedó atrás por orden de Amaury para cuidar la unidad. Seguimos nomás nosotros tres, yo, Amaury y Arnaldo. Nos acomodamos las mochilas y nos repartimos el peso de las despensas. Era una carga muerta, estorbosa, que se movía con cada paso. La gente del rancho, incluido don Cleto, se quedaron parados en la entrada de la vereda, nomás viéndonos ir. Nadie nos deseó suerte. Nadie levantó la mano. Se quedaron ahí, tiesos como postes, hasta que la vegetación nos tragó. El sol de la tarde pegaba fuerte en el claro, pero nomás entramos bajo los árboles, se sintió que la temperatura bajó unos 5 grados. La humedad estaba fuerte, casi se podía mascar, y olía a hoja podrida, a tierra mojada. El camino que Amaury traía en el mapa era, en la realidad, una brecha casi borrada por el monte. Se notaba que tenía años, muchos años, que nadie pasaba por ahí. Yo iba adelante con el machete, más para apartar ramas que para cortar, tratando de hallarle lógica al terreno. Arnaldo venía pegado a mí, y Amaury cerraba la fila. No llevábamos ni 20 minutos caminando cuando los ruidos volvieron. Aquel ta-ta-ta del metate constante, las voces que ahora se oían más claras, como plática sabrosa en un patio. Y junto con el ruido, se vino otra cosa, un olor. Un olorcito muy particular, a humo de leña de ese fogón que ya está prendido para echar las tortillas. No era olor a quemazón, a pasto seco ardiendo. Era olor a comida, ese humo limpio de leña buena, quizás mezclado con olor a ajo frito. Volteé a ver por encima del hombro. Amaury traía una sonrisita de triunfo. No tuvo que decir nada. Su cara decía, ¿ya vieron? Puras supersticiones. Claro que hay gente. Se le notaba el alivio de tener razón, de justificar su terquedad. Yo, en cambio, sentí una patada en el estómago. Ese olor era muy clarito. Y los sonidos también. Pero el monte alrededor de nosotros estaba cerradísimo. Yo era el navegador. Yo sabía un poco de cómo se mueve el sonido al aire libre. Para oírlo así de claro, tenía que estar cerca. Muy cerca.
quizás a unos 500 metros, a lo mucho. Seguí caminando, pero empecé a tratar de buscarle una razón. Era el viento. El sonido debía estar encajonándose por alguna barranca, algún rebote en las piedras que no veíamos. Era la única explicación. El olor a humo podía ser lo mismo, el aire trayéndolo de alguna bolsa de viento. La bronca es que la vereda empezó a ponerse rara. No parecía llevar a ningún lado. Daba vueltas, bajaba al fondo de un arroyo seco lleno de piedras lisas, luego subía una ladera empinada donde teníamos que usar las manos. El mapa que yo traía era topográfico, pero no marcaba veredas. Nomás mostraba un punto, la tal Comunidad 3, en una zona supuestamente más plana. Pero el terreno que pisábamos no se aplanaba nunca. La vegetación se fue cerrando. Helechos gigantes, lianas gruesas como reatas de barco. Y el aire se estancó, completamente quieto. No corría ni una gota de viento. Ahí me cayó el 20. Si no había viento, ¿cómo nos llegaba el olor y el sonido tan derechito? Me paré un segundo limpiándome el sudor de la frente. Amaury, atrás de mí, resopló impaciente. Nos mandó apurar el paso. Dijo que no quería que nos agarrara la noche ahí, que ya debíamos estar llegando. Me guardé la duda. Moví la cabeza y seguí abriendo brecha. Pero algo andaba muy mal. La advertencia de don Cleto. El camino no deja. Eso me daba vueltas en la cabeza. Seguimos camine y camine. Lo que debía ser un tramo de, a lo mucho, 1 hora, se alargó. Pasó 1 hora más y luego otra. Las correas de la mochila me estaban cortando los hombros. La camisa la traía pegada a la espalda, hecha una sopa de sudor. Arnaldo, atrás de mí, jalaba aire con dificultad y oía a Amaury renegando del calor y los mosquitos. Y lo peor no era el cansancio, era la vereda. No cambiaba. Siempre la misma subida, la misma bajada al arroyo seco, las mismas piedras resbalosas. Y los sonidos. El ta-ta-ta del metate. Las voces de los chiquillos. El olor a humo del fogón. No se acercaban. Tampoco se alejaban. Estaban fijos. Era como si estuviéramos caminando en una banda sin fin. El sonido y el olor estaban ahí, a 500 metros, siempre, sin importar cuánto sudáramos, cuánto nos arrastráramos por el lodo. Me paré en seco. Arnaldo chocó con mi espalda. Amaury, pegado atrás, casi gritó preguntando qué pasaba ahora. Ya traía la voz gastada, nerviosa. No le contesté. Me quité la mochila y sentí un alivio inmediato en la espalda. Abrí la bolsa lateral y saqué la brújula. La brújula de la dependencia, vieja, pero que nunca me había fallado. La sostuve en la palma de la mano esperando que la aguja se quedara quieta. No se quedó quieta. La punta roja nomás temblaba, bailando entre el norte y el este, como si no supiera pa' dónde jalar. No giraba a lo loco, que eso podría ser por algún mineral de hierro ahí cerca. Nomás estaba indecisa. La voz de Arnaldo salió bajita, casi un susurro, preguntando qué pasaba. Guardé la brújula. Miré para arriba, buscando el sol. Entre las copas de los árboles, la luz ya estaba débil, inclinada. Debían ser, ¿qué? Unas 4 de la tarde, quizás más. Las sombras estaban largas, estiradas hacia el lado incorrecto. Saqué el mapa de la bolsa del pantalón, mojado de sudor, el papel casi deshaciéndose. Lo abrí. Sentí un escalofrío en la nuca. Viendo el mapa, confirmé lo que me temía. Nomás había esa vereda, y aunque me hubiera equivocado, llevábamos 3 horas caminando, y ya debíamos haber cruzado un río que marcaba el mapa, pero no habíamos cruzado nada. Traté de prender el GPS de mano que nos habían dado. La pantalla prendió, mostró la pila a la mitad y el mensaje, buscando satélites. Y ahí se quedó. El follaje cerrado bloqueaba todo. Amaury me arrebató el mapa y se le quedó viendo como si con puros ojos pudiera hacer que el terreno cambiara.
Y los sonidos seguían. El metate, las voces, el humo. Arnaldo fue el primero en decirlo en voz alta. No se oyen más cerca. No nos estamos acercando. Fue en ese momento que Amaury entendió. Se lo vi en la cara. Se le borró lo prepotente y le salió algo que nunca le había visto. Se puso pálido, con los ojos pelones. Miró alrededor, al monte cerrado que nos rodeaba por todos lados. Ese monte que no estaba callado, pero que tampoco nos dejaba avanzar. «Vámonos de retach», decidió Amaury con la voz quebrada. «Ahorita mismo». Nos regresamos al rancho de Don Cleto. Levanté mi mochila del suelo sintiendo que pesaba el doble. «¿Para dónde, Amaury?», le pregunté enseñándole la brújula inútil en mi mano. «¿Para dónde es el regreso?». El sol se nos estaba yendo rápido. Y por primera vez, el sonido del metate y las voces me pareció menos una invitación y más una burla. Estábamos atrapados, no perdidos, atrapados. El pánico no hace ruido. Es una cosa fría. Empieza en la boca del estómago y sube, atorándose en el garguero. Los tres nos quedamos ahí parados, viéndonos las caras, mientras oscurecía de a tiro. En el monte no anochece despacio. La oscuridad cae de golpe. En minutos, lo que era verde se volvió gris, y lo gris se volvió negro. Amaury, el jefe, fue el primero en quebrarse. «Órale», dijo con la voz ronca. «Venimos por allá. No más hay que regresar. Vámonos». Apuntó a un lugar que se veía igual a todo lo demás, y empezó a caminar, casi corriendo. Arnaldo y yo agarramos las cosas y fuimos detrás. Ya no había vereda. O quizás sí estaba, pero nuestros ojos, desesperados por la falta de luz, no la veían. Tropezábamos con raíces, las ramas nos chicoteaban la cara. Y el silencio. De repente los sonidos se habían callado. El metate, las voces, el olor a humo, todo desapareció. Como si hubieran bajado un switch. Ahora nomás se oía nuestra respiración agitada, nuestros pies rompiendo ramas secas. Y el zumbido de los insectos que parecía 10 veces más fuerte. Caminamos quizás 20 minutos con Amaury adelante, jurando que reconocía el camino. Pero yo sabía que no. Yo, el navegador, sabía que nomás nos estábamos metiendo más. El aire estaba sofocado, pesado. Tenía tanta sed que sentía la lengua como lija. Amaury se paró. Estaba jadeando. Se recargó en un árbol grandotote y se dejó resbalar hasta quedar sentado en el suelo entre las raíces. No dijo nada. Nomás se agarró la cabeza con las manos. Arnaldo se paró a su lado. Ahí fue cuando lo oí. Ruido de hojas pisadas. Pero no éramos nosotros. Mi voz apenas salió preguntando quién andaba ahí. Una lucecita amarilla brotó entre los árboles. Y luego otra y otra. 3 luces débiles, bamboleándose. Eran 500 de petróleo. «Tranquilo, joven», era la voz de Don Cleto. Apareció en la luz del quinqué, con la cara cortada por las sombras. 2 hombres más jóvenes venían con él, los 2 con sombrero y machete al cinto. Amaury levantó la cabeza. Nunca vi a un hombre tan fanfarrón verse tan chiquito. Trató de hablar, de explicarse. «Don Cleto, es que nosotros, el mapa», el viejo ni lo dejó acabar. No parecía enojado. Parecía serio, cansado. «¿No le dije que no fuera?», dijo quedito. «Lo que llama allá adentro no quiere visitas. Quiere compañía. Levántense. Vámonos de aquí». Ni preguntó si estábamos bien. Se dio la vuelta y empezó a caminar, y los otros 2 hombres nos rodearon, uno adelante, otro atrás de nosotros. Nosotros íbamos en medio, a tropezones. Yo estaba molido. Cada paso era un dolor. Pero iba poniendo atención. Soy navegador. Trataba de memorizar el camino, entender cómo nos hallaron, cómo sabían regresar. Pero la ruta que agarraron no tenía sentido.
No regresaron por la vereda por la que veníamos. Cortaron por un tramo de otates gruesos, que yo estaba seguro que no estaban ahí antes. Bajaron un barranco corto y de repente el aire se sintió más fresco. Yo me estaba preparando para caminar horas, pero no fueron horas. No fueron ni 15 minutos. Caminamos quizás 10 minutos. 10 minutos exactos. Don Cleto apartó un último manojo de ramas y salimos del monte. Estábamos en el claro. La camioneta blanca estaba ahí, parada bajo la luz de la luna, a unos 20 metros de nosotros. Las pocas casas del rancho tenían luz en las ventanas. Damián, nuestro chofer, estaba sentado en el corredor de la casa de don Cleto y pegó un brinco cuando nos vio. Me paré en seco. Volteé para atrás a la línea oscura de árboles de donde acabábamos de salir. 10 minutos. Caminamos 3 horas para adentro. 3 horas de partirnos el lomo, subiendo y bajando. Y regresamos en 10 minutos. Miré a Amaury. Estaba pálido, viendo la camioneta como si fuera un espanto. Arnaldo estaba vomitando, agachado a un lado del camino. No lo entendía. La geografía no permite eso. La física no permite eso. No fue un atajo. Fue imposible. Nadie hizo preguntas. Damián corrió hacia nosotros con una botella de agua. Bebimos como desesperados. A Arnaldo le temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie. Don Cleto nos llevó al corredor de su casa, donde una señora nos sirvió café caliente y unas gorditas de maíz. Nos sentamos ahí, los tres, llenos de lodo y hojas, temblando un poco, sin poder decir nada. Amaury no miraba a nadie. Nomás agarraba el jarro de aluminio con las 2 manos, viendo el vaporcito que salía. Después de un buen rato, fue Amaury el que rompió el silencio. Le dio las gracias a don Cleto por irnos a buscar. El viejo estaba recargado en un poste del corredor mirando hacia el monte oscuro. Dijo que sabía que iríamos, que el que oye el llamado va. Nos contó en pocas palabras lo que sabía. Dijo que esa tercera comunidad sí existió, pero que un día, hace muchos años, no más, desapareció. No se fueron, desaparecieron. La gente fue a asomarse y hallaron las casas solas, los frijoles en la lumbre, la ropa tendida, pero ni un alma, ni gente, ni animales, como si se los hubiera tragado la tierra. Y después de eso, el lugar se quedó llamando. El que pasaba cerca oía el rancho como si todavía estuviera ahí. El metate, los niños, el humo. Era una trampa, dijo don Cleto ahora mirándonos a los ojos. Lo que se los llevó quería más. Se quedaba ahí, esperando, jalando a los necios. Nos dijo que, cuando vio que el sol bajaba, supo que habíamos caído. El camino para sacarnos de allá, dijo, no es el mismo camino que lleva. Pasamos la noche ahí. Nos prestaron unos petates para dormir en el corredor techado. Nadie durmió, claro. Yo me pasé la noche sentado mirando la oscuridad donde empezaba el monte, repasando esos 10 minutos, las 3 horas, los sonidos, la brújula indecisa. A la mañana siguiente, bien temprano, nos despedimos. Amaury trató de dejarles las despensas que sobraron a don Cleto, como agradecimiento. El viejo no las quiso. No hace falta, joven. Su ayuda fue no haberse quedado allá. El viaje de regreso fue en silencio total. Amaury no abrió la boca hasta que llegamos a las oficinas de la dependencia, horas después. Nunca más tocó el tema. Pidió su cambio un mes después. Yo seguí en la chamba unos 2 años más, pero nunca volví a esa sierra. Lo que me inquieta hasta la fecha no es el cuento de don Cleto sobre el rancho que desapareció. Lo que me perturba de verdad es lo que yo viví. Yo soy navegador, don. Yo confío en los mapas, en las coordenadas, en el santo sol. Y ese día caminé 3 horas metido en el monte, siguiendo una vereda que nomás nos daba vueltas. Caminé con todas mis fuerzas y no salí del mismo lugar.
y me rescataron en 10 minutos. Yo no sé qué era eso, pero era real. Era un lugar donde la lógica no jalaba y nos quería allá adentro. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mire, le confieso que me tomé un buen tiempo antes de animarme a escribir esto. Me llamo Emilio. Lo que le voy a platicar es un recuerdo que mi familia y yo tenemos bien guardado, y la neta, casi nunca hablamos de eso. No es la clase de historia que uno cuenta en la peda con los amigos. Esto pasó, híjole, ya llovió. Yo tendría unos 12 o 13 años. Veníamos de regreso a la casa. Era noche de sábado de gloria, y mi jefa, doña Soledad, nunca perdonaba que faltáramos a la misa de vigilia pascual. Era su ritual sagrado, siempre fue una mujer de mucha fe. Mi papá, don Esteban, iba más que nada por darle gusto, y mi hermana Lorena y yo, pues nomás íbamos de bulto. Ya pasaba de la 1 de la madrugada. Veníamos todos amolados, apretados en el único carro que teníamos, un Tsuru ya viejito, de esos austeros que suenan como matraca. El ruido del motor era lo único que se oía, aparte de nuestra respiración. Mi papá al volante, mi mamá de copiloto, Lorena y yo atrás, tan pegados que chocábamos los hombros. El Chispa, nuestro perro, un corriente muy nervioso, venía en las piernas de Lorena. Era el único que no traía sueño. Se la pasaba husmeando el vidrio, inquieto por el viaje largo. El tramo de la iglesia a la casa tenía una parte que a mí siempre me dio mala espina. Salíamos de las calles alumbradas de la colonia, cruzábamos un puente y agarrábamos como 3 o 4 kilómetros de un camino vecinal. Pasaba por una zona de antiguos ejidos que para ese entonces ya estaban casi todos abandonados. Estaba oscuro como boca de lobo, ni una lámpara, ni una sola casa con luz. El pavimento estaba para llorar, lleno de baches, así que mi papá tenía que ir a vuelta de rueda. La hierba crecía altísima en las orillas, casi lamiendo el carro. Los faros amarillentos del Tsuru eran lo único que rompía esa negrura. Me acuerdo que yo traía un sueño pesado con la cabeza recargada en el vidrio frío, sintiendo la vibración del coche y un chiflón de aire helado que se colaba por quién sabe dónde. Mi mamá daba cabezazos de sueño al lado de mi papá. El silencio adentro era puro cansancio. Era nomás otro regreso a casa, la rutina de siempre en días santos. Esos momentos tan X, tan normales, que no significan nada, hasta que pasa algo y te marca ese instante para siempre y todo cambia. El Tsuru dio un jalón y se amarró de golpe. Mi papá frenó tan de repente que el Chispa soltó un chillido del susto y yo salí disparado contra el cinturón. El motor tosió, casi se apaga, pero mi jefe logró mantenerlo prendido, con la velocidad adentro. Ahí meritito enfrente, justo donde apenas llegaba la luz de los faros, parada a la orilla del asfalto roto, estaba la figura. Chiquita, de espaldas a nosotros, como si fuera caminando para el mismo lado. Traía un vestido clarito, quién sabe si blanco o amarillo bajito, difícil saber con esa luz. Tenía el pelo lacio, oscuro, cayéndole por la espalda. Nos quedamos parados, nomás se oía el motor temblando en neutral y al Chispa, que ahora traía un gruñido bajito, ronco, que le salía desde el pecho. Mi mamá fue la primera en hablar, casi susurrando del puro nervio. Le dijo a mi papá que era una niña, una criatura solita ahí, en medio de la nada. Preguntó qué podía estar haciendo una escuincla ahí, perdida a esas horas. Se notaba que estaba bien preocupada. Mi papá no dijo ni pío. Estaba tenso, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Yo le veía los ojos por el retrovisor. Iban de la niña allá afuera a la oscuridad que nos rodeaba. «Esteban, tenemos que...» Mi papá la cortó en seco. Habló quedito, pero con autoridad.
Le pidió que se estuviera quieta. Tenía miedo, no de la niña, sino de lo que la niña podía significar. Era el miedo de pararse en una carretera así de madrugada. El miedo de que fuera un cuatro, una trampa, que hubiera malandros escondidos en el monte esperando para caernos. Un miedo muy real en este país, mucho más en ese momento que cualquier otra cosa. «Es una criatura, Esteban», insistió mi mamá con la voz quebrada. «No la podemos dejar ahí, por el amor de Dios». Se quedaron así unos 5 segundos que se sintieron eternos. Mi papá mirando al frente, indeciso. Mi mamá mirándolo a él, casi suplicando. Lorena y yo calladitos. Al final mi papá soltó un suspiro largo. Botó los seguros de las puertas. El sonido de los seguros botándose sonó fuertísimo. Se echó en reversa unos metros y emparejó el coche justo al lado de la figura. Mi mamá bajó el vidrio dándole vuelta a la manivela. El aire frío de la noche se metió de golpe, oliendo a puro monte. «Mija». Su voz sonó suavecita, pero le temblaba. «¿Estás perdida? ¿Qué tienes, corazón?» La figura no volteó, pero dejó de caminar. Nomás se quedó ahí plantada al lado del carro, dándonos la espalda. Mi papá seguía dudando con el carro prendido y la mano en la palanca. Se sentía su nerviosismo. Mi mamá, viendo que la niña no respondía, no se aguantó. Se giró hacia atrás, hacia mi puerta, y estiró el brazo para quitarme el seguro. «Ándale, súbete con nosotros, te llevamos a tu casa. No te puedes quedar aquí solita, es peligroso». Me lo estaba diciendo a mí con la mirada. Me pedía que abriera la puerta. Yo me recorrí hacia el medio del asiento apretujándome contra mi hermana. Lorena ya estaba hecha bolita, abrazando al Chispa con fuerza. Estiré el brazo y jalé la manija. La puerta se abrió rechinando. La niña se subió. No me miró a mí, no miró a mi hermana. Nomás se subió, se sentó en el huequito que le hice y cerró la puerta. El golpe fue seco y quedamos encerrados otra vez. En ese mismo segundo el Chispa se volvió loco, pero no ladraba. Chillaba. Un llorido agudo, desesperado, un ruido que nunca le había oído. Empezó a patalear en las piernas de Lorena, pero no quería atacar, quería huir hacia atrás. Trataba de rascar el respaldo del asiento, quería meterse a la cajuela, arañando la tela, temblando tanto que parecía que le daban convulsiones. «¡Chispa, quieto!». Lorena trataba de agarrarlo, pero el perro estaba aterrorizado. Ahí fue cuando me llegó el olor. No era peste como de basura o animal muerto. Era otra cosa. Olía a tierra mojada, a lugar cerrado que lleva años sin ver el sol. Un olor a humedad, a mojo, que se mezcló con el aire viciado del tsuru. Mi papá por fin metió primera y el carro empezó a avanzar, más despacito que antes. Mi mamá se volteó en su asiento. Trataba de sonreír, pero la sonrisa nomás no le llegaba a los ojos. Todo estaba muy raro. Mi jefa intentó preguntarle cómo se llamaba, dónde vivía, pero la niña seguía muda. Miraba fijo hacia la nuca de mi papá. El pelo, negro y lacio, le tapaba casi toda la cara. Mi mamá insistió, diciéndole que hablara, que nomás queríamos ayudar. Ya se le notaba el nervio en la voz. La niña, sin voltear, levantó despacito el brazo derecho. Su mano estaba reblanca. Apuntó hacia adelante con un dedo, señalando el camino oscuro. El silencio que siguió a eso se sintió pesadísimo. Nomás se oía el motor, las llantas en el pavimento feo y el lloriqueo bajito del Chispa, que ya se había logrado meter casi todo abajo del asiento del conductor, hecho un manojo de nervios. Yo iba sentado junto a ella, a menos de 1/4 de distancia. No me atrevía a mirarla directo, pero la veía de reojo. No se movía. No se acomodaba en el asiento. No miraba por la ventana. Nomás estaba ahí, tiesa, con las manos juntas en el regazo después de haber bajado el dedo. Su presencia parecía haber enfriado el carro. Me dio un escalofrío. Mi papá siguió manejando. Creo que ninguno sabía qué hacer, o mejor dicho, qué podíamos hacer. Estábamos secuestrados por la situación. Mi mamá, allá adelante, carraspeó y probó otra vez. Le salió una voz forzada, bien quedita. Le preguntó si se llamaba Ana o Lupita.
Empezó a decir nombres comunes, a ver si alguno pegaba y reaccionaba. Le preguntó si vivía lejos, si sus papás la estaban esperando. La niña, nada, muda. Yo veía a mi papá por el espejito. Tenía los ojos clavados en el camino, pero traía la frente perlada de sudor. Y eso que hacía frío. Estaba contando los segundos, estoy seguro. Pensaba en el peligro. Mi mamá volvió a voltear. Miró a la niña, luego a mí y a Lorena. Tenía una cara de angustia total. Quería tranquilizarnos, pero ella misma estaba paniqueada. Estaba atrapada en su propia decisión de habernos hecho parar. Se acabó el pavimento. Era el final del camino. De ahí en adelante era puro monte. Pero la niña volvió a levantar el dedo y apuntó a la derecha, a una entrada de terracería casi tapada por la maleza, que parecía más una vereda de ganado que una calle. «Soledad», dijo mi papá, y su tono fue de advertencia. Yo sé perfecto lo que pensaba. Meterse ahí de madrugada en ese carro que apenas si podía, con toda la familia a bordo, era una locura. Mi mamá le contestó suplicando bajito. Dijo que seguro ahí vivía, que su casa debía estar ahí entre el monte, que no podíamos botarla en la entrada de la brecha. «Ya estamos aquí, Esteban. Vamos hasta el final, ya estamos aquí». Mi papá tragó saliva. Giró el volante. El Tsuru dejó lo último de asfalto y se metió a la tierra. Se puso todavía más oscuro. Los faros ahora alumbraban un túnel estrecho de árboles y ramas. El carro se zangoloteaba tanto que yo me daba de topes contra el vidrio con cada bache. Y ella ni se inmutaba. Los brincos del carro no le hacían nada. Seguía tiesa, dura como palo. Yo podía oler esa humedad que traía, ese olor a sótano viejo, más fuerte ahora. Podía ver la tela de su vestido, se veía media húmeda, con lodo en la bastilla. Y estaba fría. El aire alrededor de ella estaba helado, como si trajéramos la ventana abierta, pero todo estaba cerrado. Miré a mi hermana. Lorena tenía los ojos bien apretados y se tapaba las orejas con las manos, como si no quisiera saber nada del mundo. El Chispa, bajo el asiento de mi papá, había dejado de llorar. No más temblaba. Todo el piso del carro vibraba con él. Avanzamos por esa brecha como 5 minutos, quizá más. Se sintieron como horas. Mi papá iba en primera, con el motor forzado. Mi mamá ya no decía nada. Estaba rezando. No la veía, pero lo sabía. Oía el ruidito de las cuentas del rosario que siempre traía en la bolsa. Era el único sonido aparte del motor, ese clic-clic rítmico de sus rezos. El camino de tierra se acabó, no había portón ni nada. Nomás la maleza se cerró tanto que ya no se podía pasar. Un callejón sin salida lleno de lodo. Mi papá frenó y jaló el freno de mano con coraje. El motor se quedó en ralentí, temblando. Afuera, silencio total. Ni los grillos cantaban. «¡Se acabó!». La voz de mi papá sonó ronca. «De aquí no pasa. Mija, te vamos a tener que dejar aquí». La niña no se movió. Su dedo seguía apuntando hacia el matorral cerrado. «Esteban», empezó mi mamá. «Soledad, ya no hay camino». La cortó él. «Hasta aquí llegamos». Mi mamá se giró en su asiento. Estaba al límite, entre el miedo y la lástima. Yo creo que pensó que la niña estaba en shock, trabada, o que no entendía. Necesitaba sacarla de ese estado. «Hija», le dijo tratando de sonar dulce. Le explicó que ya habíamos llegado, que el camino se había terminado, y le preguntó si ahí vivía. Silencio. «Ay, Dios mío, ayúdame», susurró mi mamá para sí misma. Y entonces hizo lo que no debía. Se estiró por encima del espacio entre los asientos delanteros. Iba a tocar a la niña. «¡Mírame, corazón!». En cuanto los dedos de mi mamá rozaron el hombro del vestido, la niña se movió. No volteó rápido. Giró la cabeza. Despacio. Con un movimiento que se veía mal. Como si el cuello le rechinara al girar. Se volteó y miró directo a mi mamá. Mi mamá prendió la luz de adentro del carro. Fue un impulso, quería ver bien. La luz amarillenta e insípida llenó el Tsuru. Y entonces la vimos. Yo estaba a su lado. Yo vi todo. No era la cara de una niña.
La piel. La piel era de un color gris claro, como cemento fresco, y tenía una textura. Se veía húmeda pero arrugada, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Pero fueron los ojos. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupila, sin lo blanco. Eran dos canicas lisas de chapopote, y no tenían brillo. No reflejaban la luz del techo, no reflejaban la cara espantada de mi mamá. Eran ojos muertos. Mi mamá soltó un sonido ahogado, como cuando te sacan el aire de un golpe. Retiró la mano como si hubiera tocado un comal hirviendo y se pegó contra la puerta del copiloto, tratando de alejarse lo más posible. Y esa cosa en el asiento de atrás, eso que parecía una niña, seguía mirándola. Tenía la boca cerrada, una línea fina y blanca, sin expresión, nomás esos ojos vacíos clavados en mi jefa. El pánico nos agarró a todos. Mi hermana Lorena vio esa cara y soltó un grito agudo, sostenido, que no paraba. Mi papá empezó a darle de manotazos a la palanca para meter reversa, pero la caja se trabó y soltó un rechinido horrible. El carro no se movía. Mi mamá, doña Soledad, estaba hecha un nudo contra la puerta. Empezó a rebuscar en su bolsa con una mano desesperada, mientras con la otra se tapaba la boca para no gritar. Buscaba algo con urgencia. Vi cuando la sacó. Una botellita de plástico con agua. Era el agua bendita que había llevado a bendecir a la misa. Siempre cargaba con una, por si las dudas. Abrió la tapa con los dientes escupiendo el plástico. «¡Lárgate! ¡En nombre de Dios, lárgate de aquí!» Le aventó el chorro de agua con todas sus fuerzas. Le cayó directo en la cara gris y en esos ojos negros. La cosa no gritó, no se movió. Nomás cerró los ojos despacito, como si estuviera recibiendo una brisa fresca. Y entonces abrió la boca. Se rió. No fue una risa fuerte. Fue un sonido seco, bajito. Parecía el ruido de hojas secas cuando las apachurras con la mano. Un sonido feo, sin alegría, sin chiste. Un sonido que no era de este mundo. Mientras se reía con ese ruido de paja, se volteó hacia mi puerta. Con toda la calma del mundo, estiró esa mano blanca, jaló la manija y abrió la puerta. Afuera estaba negrísimo. Se bajó, puso los pies en el lodo, salió y cerró la puerta. El clic del seguro fue lo último que oímos. «¡Dale, Esteban! ¡Písale!» El grito de mi mamá retumbó en el carro. Mi papá por fin logró meter la reversa. El Tsuru dio un jalón fuerte. Las llantas patinaron en el lodo y salimos disparados hacia atrás por la brecha, a toda velocidad. Yo miré por el vidrio trasero, esperando verla ahí parada, viéndonos huir, pero no había nada. Puro monte y oscuridad. Mi jefe se dio una vuelta en U a lo bestia en cuanto tocó el pavimento y le metió el pie a fondo. Ese Tsuru nunca había corrido tanto. El resto del camino a la casa, nadie dijo nada. Lorena dejó de gritar y se puso a lloriquear bajito, hecha bolita en la esquina. El Chispa seguía escondido. Mi papá no decía nada, nomás manejaba con los dedos engarrotados en el volante. Mi mamá tampoco habló, se quedó mirando por su ventana, viendo pasar la noche. Cuando llegamos a la casa, nadie dijo ni una palabra. Nos bajamos y nos metimos corriendo. Esa noche y muchas noches después, los cuatro y el perro dormimos todos amontonados en el mismo cuarto. Mi papá, Rogelio, jamás ha sido de los que demuestran mucho sus emociones ni anda presumiendo. Es un hombre callado, muy centrado, pero hay algo de su niñez que le he escuchado contar muy pocas veces, contadas con los dedos de una mano, y siempre igual, casi como si se estuviera confesando, bajando la voz. Le pasó cuando tenía, quizás, unos 9 o 10 años. Habrá sido a principios de los 90, más o menos. Vivían en las puras orillas de la ciudad. Era una colonia nueva, de esas donde el pavimento se acaba de golpe y empieza la terracería. Después de la última hilera de casas,
no había más que campo. Un terreno baldío enorme, lleno de hierba que les llegaba a la cintura y que topaba con el monte cerrado, lo que quedaba de naturaleza rodeando la colonia por ese lado. En aquel entonces la calle era el patio. Mi jefe y su mejor amigo Paco, que vivía 2 casas más allá, se la pasaban todo el día ahí afuera. Jugaban fútbol hasta que el balón se quedaba sin dibujo por el pavimento caliente o se metían a los terrenos solos para armar fuertes con escombros. Así era la vida. No había bardas altas ni tantas preocupaciones, pero sí había una regla. No era algo que se dijera en voz alta, pero todos los chamaquitos de ahí lo sentían. Cuando el sol empezaba a bajar, cuando la luz del día perdía fuerza y ese airecito más helado empezaba a subir del monte, era hora de guardarse. Las mamás a veces pegaban el grito, pero casi siempre ni hacía falta. El cielo se ponía naranja, luego morado, y las sombras de los pocos postes y de los árboles se estiraban bien largo por toda la calle. Mi papá decía que no era un miedo concreto, no es que supieran de algún peligro en específico, era nomás una sensación, una inquietud que llegaba junto con la caída de la tarde. Ese momento exacto entre el día y la noche, cuando pardea. Era la hora en que el monte parecía crecer, acercarse más. Era hora de meterse. El ruido de las chicharras paraba, los juegos se iban apagando solos y cada quien jalaba para su casa. Era así, todos los santos días. Todo empezó una tarde cualquiera. Mi papá cuenta que la pelota se les fue a un terreno baldío y fueron a buscarla. Al levantarse, mirando hacia el monte, lo vieron. No estaba cerca. Estaba justo en el límite, donde el pastizal alto topaba con los primeros árboles gruesos. Era la sombra de un niño, más o menos del vuelo de ellos, quizás un poco más flaco. Estaba quieto, nomás mirando. Mi papá y Paco también se pararon en seco, le gritaron, ¿eh? El niño ni se inmutó. Estaba lejos, pero se alcanzaba a ver que su ropa era rara. Parecía vieja, gastada, de un color que no se distinguía bien con esa poca luz. Tenía el pelo muy lacio y le caía sobre la cara. Se quedaron ahí, sin saber qué hacer. Paco, que siempre fue más aventado, le gritó otra vez, preguntándole si quería jugar. Fue entonces cuando el niño hizo la seña. No fue un saludo. Mi papá siempre insistió mucho en eso. Levantó la mano derecha, despacito, hasta la altura del hombro, y entonces cerró los dedos, haciendo un puño, y luego abrió toda la mano estirando los dedos. Y lo repitió. Cerró, abrió, varias veces. Lento, como si estuviera llamando a alguien o mostrando algo. Con eso tuvieron. Mi papá dice que no supo explicarlo, pero le dio muy mala espina. Agarraron el balón y se pelaron para el otro lado de la calle, más cerca de las casas. Cuando volvieron a mirar, el niño ya no estaba. En los días que siguieron, se apareció otra vez. Y otra. Siempre a la misma hora, cuando el sol empezaba a esconderse. Se volvió parte de la rutina. Ya ni se les hacía tan raro, pero la inquietud nunca se les quitó. El niño nomás aparecía en el mismo lugar, entre las sombras del monte, y se quedaba ahí parado, observando. A veces, hacía esa seña con la mano, cerrando y abriendo. Intentaban interactuar, o sea, Paco intentaba, le gritaba cosas, le decía groserías, lo llamaba para que viniera a jugar. El niño nunca hizo ni un ruido, jamás se movió para acercarse, nomás se quedaba ahí, y cuando la última luz del día se apagaba, desaparecía como si el monte se lo tragara. Se volvió su reloj. Cuando el niño asomaba, era la señal definitiva de que el juego se había acabado. El último en verlo casi siempre salía corriendo. Nadie quería quedarse solo en la calle con él mirando. Con el paso de las semanas, creo que unas 2 o 3, el niño se volvió parte del paisaje. Su presencia ahí, al atardecer, ya era esperada. Pero nunca nos acostumbramos de verdad. Mi papá y Paco, claro, se pasaban el rato tratando de entender. Paco, sobre todo, inventaba 1000 teorías. Decía que el niño a lo mejor era mudo y por eso nomás se comunicaba así, con la mano. Luego cambiaba la historia.
Pensaba que vivía con algún pariente muy regañón que no lo dejaba salir del terreno. Por eso se quedaba nomás en la orillita del monte. Llegaron a pensar que era de alguna familia de paracaidistas que vivía metida en el monte, en alguna casucha sin luz ni nada. Eso les hacía sentido en sus cabezas de niños. Explicaba la ropa vieja, lo aislado que estaba. Querían creer esas cosas. Era más fácil lidiar con un niño mudo o con papás estrictos que con lo que sea que fuera aquello. Pero muy en el fondo, mi papá dice que sentía que no era nada de eso. Había algo mal en todo ese silencio, en esa repetición. Y Paco se empezó a desesperar. Era un poco más grande, o quizás no más aventado, y su curiosidad se empezó a volver provocación. Empezó a picar a mi papá. Le decía: un día vamos a ir a ver qué trae ese morro. O, ¿te estás rajando, Rogelio? Mi papá siempre le sacaba la vuelta. Me admitió que sí, sentía algo muy feo. Su instinto le gritaba que ese límite del pastizal no era para cruzarse. Pero Paco insistía. Le decía a mi papá que era un chillón, un sacatón, cosas tontas de chamacos, pero que a esa edad pesan. Mi papá quedó en medio, dividido entre el miedo que le subía desde la boca del estómago cada vez que veía al niño y la vergüenza de rajarse frente a su mejor amigo. Paco estaba decidido a meterse al monte y mi papá sabía que, tarde o temprano, iba a tener que escoger entre acompañarlo o dejar que el amigo fuera solo. La oportunidad que Paco tanto quería llegó un jueves por la tarde. Mi papá se acuerda bien, porque el cielo estaba raro, cerrado. Una capa gruesa de nubes grises tapó todo muy temprano, y allá por las 4 de la tarde ya parecía que se estaba acabando el día. Se sentía ese aire parado, húmedo, que promete un tormentón que nomás no llega. Por el clima, o por lo que fuera, nomás estaban mi papá y Paco en la calle. Estaban sentados en la banqueta pasando el rato cuando Paco se cayó y señaló con la barbilla. «Mira allá», el niño estaba ahí. Pero no donde siempre, lejos, en la línea del monte. Estaba mucho más cerca. Ya había pasado el pastizal alto y estaba parado a lo mejor a unos 50 metros de ellos. Se veía clarito. No se movía. Nomás miraba. Y entonces hizo la seña. Cerró la mano. Abrió. Cerró. Abrió. Paco se levantó de un salto. Mi papá dijo que su cara era una mezcla de emoción y nervios. «Está llamando. Es hoy, Rogelio. Vamos a ir». Mi papá se quedó trabado. Todo en él le decía que no fuera. La luz estaba pésima, el aire sofocante, y el niño nunca se había acercado tanto. Era algo que rompía la rutina, y no parecía nada bueno. «Mejor, Nel, Paco, mira el tiempo». «¿Cuál tiempo ni que nada? ¿Tienes miedo?», le reviró Paco, empezando a caminar. «Yo voy. Si te quieres quedar ahí, es tu bronca». El niño, al ver que Paco avanzaba, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia adentro del monte, sin prisa. Pero antes de perderse entre los árboles, volteó para atrás una vez más e hizo la seña. Eso fue todo. Paco echó a correr. Mi papá contó que se sintió el más cobarde del mundo, y a fin de cuentas, el miedo de dejar que su amigo se fuera solo pudo más que el miedo al niño. Se levantó y corrió también. Se metieron al monte. Era una veredita apenas visible, llena de hojas secas y ramas bajas. Paco iba adelante, unos pasos detrás del niño, y mi papá venía pisándole los talones. Lo primero que notó mi papá fue el silencio. El niño no hacía ruido. Ellos corrían pisando ramas, con la respiración agitada, ruidosa, pero el niño de adelante parecía deslizarse. Se movía rápido, sin esfuerzo, y nunca volteaba. Corrieron por un tiempo que se sintió mucho más largo de lo que debería. Mi papá ya no reconocía nada. La luz ahí adentro era casi nula, filtrada por las copas de los árboles. Olía a tierra mojada, a cosas pudriéndose. Mi papá quiso parar. Le gritó bajito a Paco, pidiéndole que se regresaran. Pero Paco parecía en otro mundo, clavado nomás en la espalda del niño que se perdía y reaparecía entre los troncos. De repente, el niño se paró. Y ellos también se frenaron, casi chocando uno con el otro.
Habían llegado a un pequeño claro, un hueco en medio del monte. Y ahí, justo en el centro, había algo que no debería estar ahí. Era una casa. Si es que a eso se le podía llamar casa. Era una casucha minúscula, hecha de madera oscura, chueca. Parecía armada con puros restos. El techo estaba bajo, casi tocando el suelo de un lado, como si toda la estructura se estuviera hundiendo en la tierra. Las ventanitas estaban tapadas con trapos sucios. De la chimenea torcida salía un hilito de humo casi invisible, pero el olor que venía de ahí no era de leña quemada. Era un olor agrio, como de ropa enmohecida mezclado con algo que mi papá no supo identificar, pero que le revolvió el estómago. El niño que siguieron estaba parado justo enfrente de la puerta entreabierta. Se volteó de cuerpo entero hacia ellos, pero el pelo todavía le tapaba casi toda la cara. Y entonces señaló la puerta, e hizo la seña por última vez. Abrió y cerró la mano. Paco, jadeando, miró a mi papá. La pose de valiente se le había borrado de la cara. Ahora nomás parecía confundido. «Aquí vive», dijo Paco, más para sí mismo que para mi papá. Mi papá no dijo nada, nomás quería largarse de ahí. Todo ese lugar estaba mal. La luz débil de alguna lámpara o vela que se escapaba por la rendija de la puerta tenía un tono aceitoso, raro. Paco dio un paso, luego otro. Iba directo a la puerta. «Paco, Nel, vámonos, ya», susurró mi papá, con la voz quebrada. Pero Paco no escuchó. Levantó la mano, quizás para tocar la madera. Fue en ese segundo que se oyó el grito. No fue un grito de susto, fue un berrido de puro pánico que rasgó el silencio del monte. Un señor salió de entre los árboles corriendo hacia ellos. Era don Mario, un vecino ya mayor de la colonia, un señor que mi papá veía a veces regresando del monte con un tercio de leña en la espalda. Tenía los ojos pelones, la cara pálida. No bajó la velocidad. Chocó contra Paco como un tren, agarrándole el brazo, y con la otra mano pescó a mi papá del cuello de la camisa. Literalmente los arrancó de ahí. Don Mario no dijo ni media palabra. Los agarró y empezó a jalarlos lejos de la cabaña, de vuelta a la vereda. En ese primer instante, mientras lo volteaban a la fuerza, mi papá miró hacia atrás. El niño seguía ahí, parado en la puerta. Y desde la oscuridad, adentro de la casucha, mi papá tuvo la impresión clarita de ver otra sombra, mucho más grande, observando. Don Mario no dejó de jalarlos hasta que salieron por completo del monte. Nomás los soltó cuando tropezaron fuera del matorral y cayeron en el polvo de la calle de terracería, ya en la orilla de la colonia. Mi papá dice que le sangraban las rodillas donde don Mario lo había arrastrado por encima de las ramas. Paco estaba en el suelo, hecho bolita, llorando bajito, un llanto seco de puro pánico y cansancio. Don Mario no estaba enojado, estaba pálido y temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Se apoyó en las rodillas, jadeando, y los miraba como si se hubieran salvado de milagro de algo seguro. Cuando mi papá trató de tartamudear una explicación, hablando del niño que nomás habían ido a ver dónde vivía, la cara de don Mario cambió. Agarró a mi papá de los hombros y le dijo con la voz ronca que ahí no vivía ningún niño. Nunca había vivido nadie. Señaló hacia el monte, pero sin mirarlo directamente. Dijo que esa cosa, esa cabaña, estaba ahí desde que su abuelo era niño, y que allá adentro vivía una mujer, siempre la misma, que nadie nunca veía entrar ni salir, y que, de vez en cuando, ella usaba cosas para tratar de atraer gente para adentro, principalmente niños. Los hizo jurar ahí mismo en la terracería que nunca más volverían ni a acercarse a esa vereda. Los acompañó hasta la esquina de la casa de mi papá sin decir nada más. Esa noche mi papá no pegó el ojo. Se bañó, su mamá lo regañó por la ropa rota, pero él ni la oyó. Se acostó, pero no sirvió de nada. En la madrugada se despertó con una sensación rara y fue hasta la ventana del cuarto que daba a la calle. Estaba todo quieto, nomás la luz débil de un poste iluminando el pavimento. Del otro lado de la calle, parado justo debajo de la luz, estaba el niño.
Mi papá se quedó helado. Era imposible. Estaba lejísimos del monte, en plena calle. Era él, la misma ropa, el mismo pelo tapándole la cara. El niño estaba mirando directo a su ventana. Entonces, muy despacito, levantó la mano. Cerró. Abrió. Mi papá nomás se aventó para atrás, cayendo al suelo al lado de la cama, y se negó a volver a asomarse hasta que salió el sol. Nunca más volvió a ver al niño. Él y Paco tampoco volvieron a tocar el tema. La amistad se enfrió y se acabó poco tiempo después. La colonia creció, tumbaron casi todo ese monte para hacer casas nuevas. Pero cuando mi papá me cuenta esta historia, yo sé que su miedo no es a la cabaña. Es a esa seña. Es la certeza de que fue invitado personalmente a algo, y de lo que vio, o casi vio, esperándolo dentro de esa oscuridad. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.